Creo que en el marco de la crisis global civilizatoria que vivimos, los saberes y cosmovisiones de los pueblos indígenas tienen extraordinarios aportes y horizontes que ofrecernos para abordarla. Y esto al menos por tres factores. Uno primero tiene que ver con un entendimiento más profundo, holístico, estrecho sobre la naturaleza, sobre eso que llamamos naturaleza y también sobre el territorio. Vemos que en la lucha de los pueblos indígenas el territorio es un elemento crucial, fundamental, sobre todo porque sin territorio comunidades y pueblos indígenas afirman que no hay vida. La relación con el mundo de lo material y su interdependencia, la manera en la cual la tierra es un ser vivo, la manera en la cual, en la medida en que se rompe la armonía con el cosmos, genera crisis y problemas, nos remite a una visión no antropocéntrica, nos remite a una visión que permite recuperar las visiones y las concepciones holísticas de nuestra relación con el conjunto de la trama de la vida. Eh, Relación que ha sido puesta en entredicho, que ha sido puesta en crisis ante un sistema socioeconómico dominante que pone al individuo, al consumo, al crecimiento como un factor central, ¿no? Y objetiva a la naturaleza, algo que en este caso, cuando vemos la relación de hermanamiento, la relación de iguales que establecen las comunidades y pueblos indígenas en relación con la naturaleza, los ecosistemas, entendemos que hay muchas pistas para tratar de salir de este patrón depredador con la naturaleza y tomar varias lecciones de los pueblos originarios. La segunda cuestión crucial tiene que ver con que las cosmovisiones indígenas también interpelan nuestros modelos de sociedad. Si pudiésemos hacer una contraposición que la vemos en los principales conflictos socioambientales en América Latina, vemos que hay una contraposición clara entre extractivismo, un extractivismo que se configura como el modelo de sociedad dominante en nuestras sociedades de América Latina, y por el otro lado las resistencias que también ofrecen eh, pueblos y comunidades indígenas en sus territorios ante estos tipos de modelos basados en minería a gran escala, petróleo, agroindustria, entre otros, ¿no? Vemos que en esas resistencias, contenidas en esas resistencias, hay nociones de cuidado de la vida y del territorio que realmente nos ofrecen también horizontes y contraposiciones a un modelo extractivista que se sigue configurando como depredador. Y tenemos ejemplos numerosos. La cuenca del Caura en la Amazonía venezolana es una cuenca que por milenios ha sido cuidada y conservada por pueblos indígenas, yecuanas, sanema, entre otros. A diferencia de la gestión privada y estatal que están mermando los propios ecosistemas de esta cuenca tan importante. Eso es una cosa que está pasando en este momento. Las nociones, otro ejemplo, las nociones de salud integradoras que salieron también como importantes discusiones en plena pandemia del COVID, en la cual la idea de salud, por lo menos en gran parte de los pueblos indígenas amazónicos, están vinculados a la salud del entorno, a la salud y la armonía con los ecosistemas, ¿no? Y nos hablan de otras nociones de salud también. Y por supuesto, una de las más conocidas, las ideas alternativas a la noción de desarrollo que han podido en América Latina verse como el Suma Causay, el Suma Camaña, el Ñandereco, ¿no? Que ponen también en entredicho un credo todavía muy presente como es el credo del crecimiento. El tercer factor, y con esto termino, tiene que ver con que estas relaciones holísticas están muy atravesadas también por una forma de reproducción de la vida en comunidad. Inclusive, digamos, ustedes pueden ver que mucha de la institucionalidad indígena también está muy profundamente determinada por nociones de comunidad, ¿no? Por tanto, tenemos nociones de comunidad entre los integrantes de las comunidades y al mismo tiempo nociones de comunidad con la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que seguramente
tenemos mucho que aprender y mucho que escuchar de las comunidades y pueblos indígenas para que pueda ser abordada de la mejor manera esta grave crisis que enfrentamos como humanidad. Existen históricamente importantes luchas contra los hidrocarburos, contra los combustibles fósiles seguramente, en el sur global, que creo que han sido señeras, creo que han sido paradigmáticas para entender o comprender de otras maneras la energía. Podríamos realmente enumerar muchas, solo podría yo mencionar como ejemplos la lucha de los indígenas Hugo en Colombia, que por cierto no solo han persistido en su resistencia, sino que ponían sobre la mesa una forma de entender el petróleo diferente a la manera como lo entendemos, ¿no? Como esta sustancia que la convertimos en la energía de las máquinas del capitalismo, sino una forma de entender al petróleo como la sangre de la tierra, ¿no? Una expresión viva que por supuesto al sacarla afecta la armonía justamente en la vida, algo que uno podría decir que algo así se termina cumpliendo, ¿no? Termina evidenciándose. Pero también podríamos hablar de la lucha de los Ogoni contra la explotación petrolera en Nigeria, o la larga lucha en el Ecuador para dejar el petróleo en el subsuelo, que hoy se ha traducido en un mandato por consulta para dejar el petróleo en el bloque 43 del Yasuní ITT, en medio de una disputa para que se respete esta consulta. Cada una de estas luchas, que han sido muchas y que yo agregaría que también han sido en el norte global, no solo han puesto en cuestión el modelo capitalista petrolero, ¿no? El que llaman algunos el petrocapitalismo o el capitalismo fósil, por los impactos que genera, por los impactos locales que ha generado, los impactos en aguas, en comunidades que han quedado enfermas por los impactos de contaminación en el aire, en el agua, entre otros, por la deforestación de grandes hectáreas de bosque y selva, pero también por la dependencia que nos ha creado como países en América Latina y en última instancia, en lo más global, por el impacto tremendo que ha tenido en torno al cambio climático. Estos elementos críticos que explican en buena medida también la crisis global que vivimos en la actualidad han sido o han intentado ser contrapuestos con una serie de propuestas, contrapropuestas o formas de vida para también ofrecer horizontes alternativos al capitalismo fósil, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podríamos mencionar hoy en día, en este momento en el que nos escuchamos y conversamos, siguen habiendo importantes luchas en Mar del Plata para evitar la expansión de la explotación en el mar en la Argentina. Continuamos con las resistencias para que se evite, digamos, derogar las moratorias petroleras en Costa Rica, las resistencias en Brasil, sobre todo en comunidades que han sido muy impactadas por el petróleo, en la Argentina contra Vaca Muerta y su expansión, que ha tenido impactos también en la producción local y en las comunidades mapuche. Tenemos, digamos, un conjunto todavía de manifestaciones en la cual podríamos incluso poner el ejemplo de la Alianza Colombia Libre de Fracking, que desde sus luchas vinculadas también a otras críticas de la energía, como las que provienen de los impactados por las represas, porque represas hidroeléctricas o embalses también tienen impactos socioecológicos importantes. Proponen o han hecho coalición para proponer otras formas de entender la energía, entender o proponer otras líneas de acción para el acceso a la energía en Colombia, y su incidencia ha podido llegar inclusive a ser programa o a ser parte del programa de gobierno cuando el presidente Gustavo Petro asume una de estas agendas y se traduce también en la ley
que prohíbe el fracking en Colombia. Entonces vemos que inclusive sus luchas han podido llegar a escalas de política pública sin que esto suponga que eso concluye la lucha y concluye la importancia de transformar el sistema, porque dicha ley está siendo resistida por poderes en Colombia y seguramente está en una situación en cierta forma de congelamiento, ¿no? Pero todo esto nos da realmente unas pistas de cómo las luchas sociales han sido gestoras de cambios importantes para otras formas de entender la energía, el petróleo, la naturaleza, los bosques, y lo estamos viendo, como ya les decía, también en el Ecuador, que defiende su derecho a conservar las selvas de la Amazonía ecuatoriana, a conservar la vida de comunidades indígenas como los Guaraní, y a promover otra forma económica post-extractivista para el Ecuador, que tiene otras posibilidades y que, si lo vemos para nuestros países de América Latina, es perfectamente posible, porque tenemos otras formas económicas que pueden sustentar la vida en nuestros países. Se pueden resaltar al menos 5 reivindicaciones para alcanzar esta justicia hídrica. La primera, por supuesto, tiene que ver con que se defienda y se respete el acceso al agua a las comunidades. No olvidemos que no solo en América Latina, sino en buena parte del sur global hay severos indicadores de problemas de acceso al agua para millones de personas, lo cual en sí mismo es un caso claro de la injusticia del sistema en la distribución del agua. Segundo, que se permita y que se promueva además la participación comunitaria y social en la gestión del agua, ¿no? El agua necesita ser además, digamos, un elemento de la vida que pueda involucrar a toda la sociedad en la medida de lo posible, que además permita, por supuesto, no solo que esa gestión sea mucho más cuidada desde lo local, sino que se pueda concientizar mucho más de la importancia de este elemento de vida tan importante. El tercer elemento de reivindicación es que esta gestión que mencionaba se tiene que comprender tomando el agua no solo como un llamado recurso, un recurso natural o un recurso de uso, sino también debe ser entendida como un elemento crucial de vida. Es un elemento fundamental para la reproducción de la vida en todo el planeta, y no solo tiene que ver con un servicio público, sino con la vida, por ejemplo, de las cuencas hidrográficas. Una gestión comunitaria democrática del agua implica, por tanto, por ejemplo, formas y figuras de participación en la gestión de cuencas hidrográficas, y lo que implica y lo que va a implicar, por tanto, no solo en una gestión del cuidado del agua, sino una gestión del conjunto de la vida en las cuencas hidrográficas, sean fluviales, sean costeras, marinas, entre otras, ¿no? Un cuarto elemento de reivindicación es que necesitamos que, para que haya justicia hídrica, se implementen también mecanismos de justicia, sobre todo ante los principales agentes contaminantes y degradantes de las fuentes de agua. Y en eso implica el cese de la impunidad, sobre todo ante el accionar de grandes empresas nacionales y transnacionales y gestiones de gobierno locales y nacionales que puedan estar faltando ante esta situación, y que se evite en la medida de lo posible, al máximo, que se siga instalando formas de impunidad en las agresiones a la naturaleza y al agua, ¿no? Y que, por supuesto, afectan a la vida de todos los humanos y de otras especies también. Y el quinto es que comprendamos que esta justicia hídrica no debe ser solo entendida desde lo local, sino que estamos hablando de una justicia hídrica para todos, que se respete la salud de los ciclos del agua en todas sus dimensiones, en todas sus escalas,
que entendamos además que lo que pasa en una parte, por ejemplo, una parte alta de una cuenca afecta a millones de personas en las partes bajas de las cuencas, y que por tanto nuestra noción de justicia hídrica debe ser amplia, planetaria y por supuesto con escalas de gestión múltiples desde lo local hasta las cuencas y lo bioregional. Entonces ahí tendríamos por lo menos 5 reivindicaciones que nos pueden, digamos, dar horizontes para una justicia hídrica desde las comunidades.